Bueno, en esta tarde estamos en casa del pastor Francisco Díaz Villagrán. Gracias, pastor, por recibirnos en su casa. Con gusto. Estamos muy contentos y estamos, como te digo, muy a gusto. Para esta entrevista nos acompaña el pastor Alejandro Nepomuceno y su servidor, director de la revista del Centenario. ¿Sí? Nos es grato estar en el hogar de nuestro pastor, le dijimos Francisco Díaz Villagrán, quien fue nuestro primer superintendente de lo que hoy es la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, de 1971 a 1976. Y quiero dejar lugar al pastor Alejandro para que continúe con esta entrevista a nuestro amado pastor. Sin duda estamos frente a una expectativa muy alta como asociación, como iglesia y como dentro del marco del liderazgo. Nuestro hermano Francisco Díaz Villagrán es un ícono tan importante dentro de la iglesia y dentro del ministerio y dentro del liderazgo ha marcado una pauta y ha marcado un alto concepto de cómo es para muchos de quienes iniciamos hace muchos años atrás. Fue y es una figura pastoral, es una figura de imagen, de impacto, de liderazgo. Y yo retomo lo que Pablo le dijo un día a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en espíritu, en fe y en pureza. Si esos son los lineamientos que nos trazaron nuestros líderes en aquellos años, ¿por qué no retomarlos, aplicarlos y seguirlos? Porque estamos en una oportunidad de oro como iglesia, y qué mejor que estar con el pastor Francisco Díaz Villagrán, que nos abra las puertas de su casa, de su hogar, en este bello jardín, en este bello patio que Dios le ha concedido. Mi hermano Francisco Díaz, una de las primeras impresiones que queremos saber de ustedes: ¿cómo nació su deseo por el ministerio o cómo fue su llamado? Bueno, en verdad la pregunta parece no tener contestación, porque yo nunca soñé. Comencé conociendo a Cristo en 1954 en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando había llegado de Cuernavaca vía Estados Unidos. Me quedé allí, comencé a buscar de Dios, y en el año 56 conocí a mi esposa. En el 57, el día 20 de enero, fuimos al altar declarados marido y esposa hace 63 años. Nos nacieron 2 niñas en Ciudad Juárez. En el año 58 yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Ya conocía desde el 54 a Cristo como mi Señor y Salvador, pero era el 58, dije, y todavía yo no tenía la llenura del Espíritu. Nunca pensé, jamás, que yo tendría que dedicarme a predicar el Evangelio. Simplemente me conformaba con ser cristiano. Pero aquella noche, ya en la madrugada, como a las 4 de la mañana, como un desesperado que busca y no alcanza lo que quiere, yo le grité a Dios: si me llenas con tu Espíritu, te dedico toda mi vida para servirte. Y fue cosa de segundos, y Dios derramó su Espíritu sobre mí. A partir de entonces ya había una carga. Yo tendría que cumplir lo que le prometí a Dios. Quiero decirles que un hombre que me tomó con mucho afecto bajo su liderazgo allá en Ciudad Juárez me ofreció mandarme a Tijuana
Baja California, a un instituto bíblico que se llama Betania. Me dijo, yo me hago cargo de su esposa, de las dos niñas, de todo a todo. La iglesia le va a pagar a usted la inscripción, las mensualidades y le va a dar lo que necesite para sus gastos personales. A eso le llamo super beca, pero mi respuesta fue, hermano, no acepto. Lo quiero mucho, lo respeto mucho, pero serían 3 años que yo perdería porque yo no voy a ser pastor. Eso antecedió a esa madrugada cuando le dije, si tú me llenas, te dedico toda mi vida para servirte. Cuando fui lleno del Espíritu Santo, entonces supe que tenía un compromiso hecho con Dios. Eso fue en el año 58. Hasta el 59 consulté con mi esposa para dedicarnos al 100%. Estuvo de acuerdo y desde entonces, desde el 59 para acá, estoy predicando la palabra de Dios. Oh, qué bonito. Toda una vida al servicio del Señor. Sí. Junto con su esposa. Sí. Y prácticamente la familia, ¿no? Los 8 hijos son salvos y casi todos están involucrados en la obra de Dios. En el ministerio. Los 8. Y un amor a Dios. Sí. Qué bonito. Hay algo que me inquieta, hermano Díaz, es los tiempos. La iglesia apostólica que nació en aquella iglesia o en aquellas comunidades como Antioquía, Jerusalén, etc., tenían una característica. La iglesia años más tarde se corrompe y adopta otra característica. La iglesia de la Reforma tiene una característica. La iglesia naciente por allá por los años 22, 25, 30 tiene una característica. En México. En México. La iglesia actual tiene una característica. ¿Cómo era la característica de la iglesia en su tiempo como pastor? Bueno, he de decirles que en aquellos años el ministerio no tenía incentivos materiales o económicos. Vivíamos muy limitados, nos conformábamos con tener para comer y vestir sencillo y vivir en casas muy humildes. Nunca vi como un modus vivendi la predicación del Evangelio y fui a servir a Dios en lugares a donde no había casi nada. Es la verdad. Y muchos de mis contemporáneos creo que tuvieron la misma experiencia. Servir a Dios simplemente es un privilegio, aun cuando no haya una remuneración como los que estudian para ser profesionistas o políticos, en fin, así es. Y la gestación o el desarrollo de la iglesia, quiero entender que ahora estamos con el pastor Ezequiel. Muchos de los que hoy somos pastores de la nueva guardia, de la nueva generación, somos de procesos, somos de mecanismos, somos de formas, somos de aprender un modelo aquí, un modelo acá, etc. ¿Cómo era el modelo de la iglesia cuando usted empezó su ministerio como pastor? ¿Qué modelo tomaron? ¿De dónde se aprendió el mecanismo de hacer que la iglesia crezca? Quiero pensar que había pasión, había compromiso, había celo, había santidad, había ganas por transmitir ese evangelio a la gente que lo requería. Bueno, yo creo que me sirvió a mí como un incentivo la vida ministerial del hombre que primero fue pastor en mi niñez, de Mariano Rodríguez. Aunque él haya fallado en algún tiempo de su vida, me inspiró. Entonces, cuando yo comencé a trabajar en la obra, fue precisamente en Cuernavaca, bueno, Ciudad Juárez, y luego Cuernavaca, ya en pleno. Pensando siempre en que servir a Dios tiene promesas
no a plazo corto, sino a plazo largo. Cuando Cristo, en el día de Pentecostés, arengó a los que estaban con esa experiencia sobrenatural, ya les había anticipado en el capítulo 28 de Mateo que fueran por todo el mundo para predicar el Evangelio a toda criatura, bajo la promesa de que las gentes serían salvas. Eso era todo lo que animaba mi vida, y hasta la fecha sigue siendo lo mismo. Yo no he pensado jamás en tener riquezas. Tengo, sí, porque Dios me ha dado, pero así como me llega lo reparto. Qué bueno. El carácter de la iglesia y el carácter del liderazgo eran compatibles, era otra historia, era otra forma de ver las cosas desde el punto de vista eclesiástico y desde el punto de vista liderazgo. Digo, con lo que hoy vivimos, quiero pensar que sí hay una enorme diferencia. El asunto está en que hemos entrado en una forma de ver la vida diferente. Ahora queremos disfrutar la instrucción cultural. Queremos destacar en el liderazgo para hacernos gente distinguida, quizá célebres, y eso es equivocar el rumbo de las cosas. Porque un ministro que trabaja, produce, Dios lo premia y la gente también lo quiere y lo obedece. El tiempo de la iglesia primitiva, y teniendo a Cristo como el prototipo del ministerio, nos dejó enseñanza muy clara. Yo predico y nunca pido una ofrenda, y siempre que me la dan, la recibo con gusto, nada más. Y creo que fue en el principio lo mismo. Los ministros no trabajaban para sí ofrendas, nunca, pero recibían siempre lo que Dios les daba, y con eso vivían limitados, porque fue un tiempo de mucha limitación. Hoy es diferente. Ahora tenemos buenas casas, buenos vehículos, buena ropa, superación cultural, y como que eso ha dañado en cierto modo, porque las iglesias no crecen tanto en cuanto a calidad, se crece en cuanto a número de congregantes O a conocimiento. pero no en cuanto a calidad de vida. Y el Señor Jesús siempre fue y es y seguirá siendo nuestro ejemplo. Él procuró la vida de santidad, sembró con su ejemplo y con su enseñanza, sin ponerle adornos a la enseñanza. Esta es la escuela que más aprecio, y ojalá que pronto, que Dios me levante, termine yo con ese concepto. El ministerio no es para buscar dinero, es ni fama, ni aplausos, ni abrazos, es para que las gentes, conociendo, reciban a Cristo Jesús, y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, crezca. Perfecto. Muy bien. Estando consciente usted de su compromiso con Dios, y que podríamos decirse ella su llamado pastoral y su pasión por hacer la obra del Señor, eso nos lleva a preguntar lo siguiente: ¿su primera experiencia pastoral se da ya en la ciudad de Cuernavaca? Sí. Ahí es su primer pastoral. Formal ya. Formal. ¿Nos podría compartir los pastorados que Todo el recorrido, toda la senda para poder llegar. La senda pastoral. Claro. Sí. En Cuernavaca llegué a Cuernavaca en el año 60, en el mes de noviembre del 60, y permanecí hasta diciembre del 61 En la ciudad de Cuernavaca. en la ciudad de Cuernavaca, en el templo que se denomina Getsemaní, donde era pastor el hermano Samuel Reyes Marín, que ya partió con Dios. En el año 61, diciembre,
fui invitado por el hermano Raimundo Ramírez para hacerme cargo de la iglesia de Huauchinango de las Flores, Puebla. Y quiero que sepan esto, que no es muy común. Acepté ir a Huauchinango sin siquiera conocer la población, ni el templo, ni la iglesia. Y me tocó ir en un momento en que nadie quería ir, porque apenas unos poquitos de meses atrás se habían dado de golpes. Un novio de una sobrina del pastor Galdino Salinas con un miembro de la iglesia se dieron de golpes en la puerta del templo. Así que cuando yo fui, pues encontré un ánimo muy triste. Cuando yo tenía que evangelizar a la gente, a veces me preguntaban, ¿es allí donde se dieron de trancazos? Tenía buena referencia, ¿no? Sí, pero como quiera, dilaté en Huauchinango desde el 61, diciembre, hasta el día 19 de enero de 1966. Hasta entonces estuve como pastor en Huauchinango, pero ya la iglesia estaba con una estabilidad bonita. Había adecuado ya la casa para vivir, el templo. Después fue mejorado todavía más, pero ya dejamos en paz todo y nos fuimos el día 21 de enero del 66 a la ciudad de Oaxaca. Oaxaca. Allí entra en detalle una experiencia, vamos a llamarla así, porque la Junta Regional en Pachuca pedía que yo fuera y les dije no voy. ¿Por qué? Porque no era nada apetecible. Era un terreno que no tenía drenaje, no tenía servicios sanitarios, no tenía casa para vivir. El templo era una especie de bodega nada más techado con lámina de zinc. Era todo lo que había. Y algún grupo de unas 13 o 15 personas cuando mucho. Y yo le hablé a la Junta Regional en la ciudad de Pachuca y les dije, no voy. ¿Por qué ninguno dice yo voy? Hay que ser cristianos y hombrecitos también. Me fui, pero estando en Huauchinango, Dios trató conmigo. Caí en cama 3 días y 3 noches en los que no comí nada y con mucha fiebre. Después de esos 3 días, Dios me habló de una manera audible y me dijo, quiero que vayas a Oaxaca. Yo pensé, no es Dios, porque sabe que tengo 5 hijos y mi esposa 6 y una diaconisa que me pidió permiso para 15 días y dilató 42 años. Y un carro viejo que parecía otra familia. Consumía más que los hijos y la esposa. Y dije, no voy. Y Dios, segunda vez me dijo, vas a ir y no le pidas a nadie nada. Pensé, menos puede ser Dios. Tercera vez, Dios me habló y me dijo, quiero que vayas a Oaxaca y no le pidas a nadie nada y yo te voy a dar fruto y dinero. Entonces fue cuando dije, creo que sí es Dios. Entonces sí voy, dice. Entonces sí, me bajé de la cama, me puse en rodillas y le dije a Dios, si eres tú, sí voy. En ese momento, todavía estamos en tiempo de milagros, fui sanado instantáneamente. Toda la enfermedad se fue. Hablé con mi esposa, ella siempre ha estado dispuesta y nos dispusimos para ir a la ciudad de Oaxaca. A la ciudad de Oaxaca. Fui a ver a Mundito, que era el jefe de la organización entonces, y le dije, Mundito, me voy a Oaxaca. Abrió los ojos muy grandes. Hermano, sí, Dios me habló y me voy. Hermano, ¿en qué condiciones? Ninguna condición. Simplemente me voy. Entonces, la iglesia de Pachuca amablemente tomó la determinación de mandarme 50 pesos cada semana. Y más o menos otros 50 que yo recibía cuando llegué, pues ya eran 100 pesotes que semanariamente yo tenía para vivir.
pero éramos 8, 5 hijos, mi esposa 6, la diaconisa 7 y yo 8. Pero comimos y vivimos. Sí. Con 100 pesos semanales. Y Dios prosperó la iglesia pronto. Comenzó Dios a darnos fruto con gentes que se fueron convirtiendo y empezó a darnos también dinero. El hermano Myers supo, me fue a ver hasta Oaxaca y dijo, ese vehículo que tienes ya no está bueno. Y le dije, pero me sirve, no. Y vino a México y me compró una camioneta semi nueva y me dijo, vente por tu camioneta. Dios comenzó a cumplir lo que me había dicho. Y se convirtieron gentes que tenían comercio de comida y desde entonces todos los días querían que fuéramos a comer. No nos faltó. Y pronto Dios nos comenzó a dar bendición, se tendió la red de drenaje, el templo se amplió, pero ya con construcción firme hacia atrás, se le puso bautisterio, hicimos una oficina con teléfono, se hizo una casa, no elegante, pero casa para vivir, y pues ya entregamos al sucesor en el año de 1970 y es que el año 71, hasta 1971, cuando vine como superintendente a Pachuca. ¿Usted deja entonces la iglesia de Oaxaca? ¿De Ciudad de Oaxaca? Sí. Para ser el primer superintendente de la organización. De la organización. Sí. De lo que hoy es la Iglesia Cristiana Independiente de Pentecostés. Sí. Usted fue el primero. Así es. Y esa es una etapa que marca, bueno, un antes y un después, ¿no? Sí, sí, porque desde luego que cuando comienza uno, pues no había nada, no había terreno, no había casa para vivir, me daban 500 pesos cada semana y yo tenía que mantener a una familia en la que ya éramos 10. Ya la familia había crecido. Ya había crecido. Pero Dios nunca se queda con las manos vacías, siempre es generoso y no nos faltó para comer. Tuvimos pues bendiciones de parte de Dios, recibí mucho respeto de todos los pastores. Quiero pensar, hermano, ahí que el ser nombrado primer superintendente se debió haber dado por llamado, por necesidad, por vocación, por una situación de urgencia, porque la iglesia estaba quizás avanzando a pasos acelerados o agigantados y se necesitaba mayor tiempo, mayor atención, mayor administración. ¿Cuáles eran las necesidades apremiantes para haber sido nombrado primer superintendente? Bueno, yo creo que lo que marcó el principio de ese cambio fue que el hermano Raimundo Ramírez dijo que ya no podía atender las iglesias de la organización porque se iba a dedicar a atender la iglesia de Pachuca. Fue entonces cuando en Ixtacalco, Distrito Federal, él dijo, hermanos, hasta aquí. Entonces fue cuando fui nombrado y yo nunca he repelado para nada. Yo me voy a servir y esperar en el Señor solamente. Entonces mi ánimo ha sido servir, no más. Y Dios se encargó de dar el crecimiento que poco a poquito se fue quedando claro hasta que en el año 70 y llegué en el 71, en el 76 ya salí. Salió de la superintendencia. Salí de la oficina. Pero si regresamos un poquito, cuando usted llega como primer superintendente, ya nos damos cuenta que es resultado del crecimiento de la obra, de las iglesias, y que el pastor principal de la iglesia de Pachuca, usted dice, ya no podía seguir dando cobertura y seguir con el crecimiento natural de la iglesia. No, porque el crecimiento se daba en gran escala entonces. Porque con el hermano Andrés Ornelas se establecieron las llamadas misiones. Misión de Oriente, la del Norte, la del Sur, la del Distrito Federal, la del Sur era la de Guerrero. Fueron varias misiones
y se levantaron iglesias y hubo pastores que estuvieron dispuestos. Por eso fue que Mundito tuvo que renunciar, porque ya no era posible para él atender todo el campo. Pero sí, y con Mundito siguió creciendo porque fue un hombre de mucha acción, de mucho trabajo. Sí. Sí. Cuando usted llega a la ciudad de Pachuca, usted no teníamos nada. No había una casa para superintendente. No había nada. No había nada. ¿Usted dónde llega a la ciudad de Pachuca? Yo vivía casi enfrente del Palacio de Gobierno. ¿Ah, sí? Sí. Casi era vecino del gobernador. Mejor dicho, era vecino del gobernador. Pues en cierto modo sí, porque es en una esquina de enfrente del Palacio. La calle se llama Soto, creo. Y Guerrero. Y allí en esa esquina, allí yo vivía. Allí pagaba mi renta. ¿Usted pagaba su renta? Sí, yo pagaba mi renta. Bueno, a mí me costaba todo. ¿No se lo pagaba la iglesia? No, nada. Pues ¿cuál? Yo pagaba renta, la escuela de mis hijos, la comida éramos 10, y mi gasolina, todo. Todos los gastos que generaba sí. Como una familia. Exacto, pero yo tenía que predicar el domingo en la mañana en una parte, en la tarde en otra, el martes en otra, el jueves en otra, porque las ofrendas me estimulaban para poder subsistir. Esa es la verdad. Sí. ¿Por cuánto tiempo estuvo usted así? Más o menos 2 años. 2 años. Más o menos. ¿Viviendo ahí en esa casa? Como año y medio. Como año y medio. Sí, porque de ahí nos cambiamos a otra casa que era de una hermana de la Ciudad de México. Estaba cerca de la penitenciaría que en aquellos años estaba en el centro. Y de ahí de esa casa, el hermano Tito fue muy generoso y él se empeñó en que se hiciera la casa donde viviríamos en Santa Julia y nos cambiamos para vivir allí. A Santa Julia. ¿Cómo es que se adquiere ese predio de Santa Julia? Lo que hoy conocemos como nuestras oficinas generales, ¿no? Sí. Bueno, allí era un ejido. El papá de las hermanas Flores, las licenciadas, era el presidente del ejidatario. ¿El comisariado ejidal? Sí, y era amigo del hermano Tito, que lo presentó, y platicando, él intervino para que nos dieran a un precio muy moderado las 3 hectáreas que se compraron de terreno. Ahí en lo que ahora es el Centro Cultural. En el Maús, sí. En aquella época, hermano Díaz, ¿qué se requirió para conformar una nueva estructura? Conformar de forma muy administrativa o organizacional lo que sería la plataforma de la iglesia. Bueno, es que había hermanos ya que estaban dispuestos para cooperar y venía a constituirse la comisión representativa. Era el hermano Fernando Márquez, Serafín Aguirre, Josué Noguera, Raimundo Ramírez, Joaquín Estrada, entre otros. Era el grupo que estaba siempre respaldándonos. Nos reunimos en la oficina que ya estaba acondicionada y de ahí comenzó a evolucionar. Cuando yo salí entró el hermano, parece que fue el hermano Serafín Aguirre, parece que fue, o el hermano Márquez, no me acuerdo ya, pero de ahí comenzó a haber ya cambios en la estructura organizacional. Sí, más a fondo. Sí. 1971 entonces marca el inicio de darle forma, de darle estructura a la organización. Y en el 76 ya se estimula más todavía. Se estimula más, con un nuevo trabajo, ¿no? Sí. Pero entonces usted sienta las bases. Bueno, de una manera, ¿no? Se hizo lo que se pudo. Junto con la comisión representativa. Sí, porque no había recursos económicos. Entonces ustedes compran con el hermano Tito el predio, sí, y ahí se construye la casa. Todo lo que fue la base. La base, que es la casa del superintendente. Y la oficina. Y la oficina. Y la dirección del plantel. Y la dirección del instituto. El espacio de 2 pisos para cocina, comedor, dormitorio, enseñanza. Aulas de las clases. Sí, aulas. Y luego 2 talleres, uno de carpintería, otro de herrería.
¿sí? Fue un sueño que no se logró, pero el asunto era Escuela de Artes y Oficios. Ese era Sí, era el plan. el plan, Escuela de Artes y Oficios. Sí. Muy bueno, ¿no? Saber eso. Pues sí, no prosperó porque la gente no respondió, pero como quiera, se preparó todo para eso. ¿Qué número aproximado de iglesias conformaron ese entonces, hermano? No puedo decirlo porque no tengo el dato. No puedo. Eso sí no podría decirlo. Sería muy aventurado. Pero sí hubo un semillero de líderes, un semillero de prospectos al ministerio. Sí, cómo no. Que no solo fue surgir un pastor o surgir un liderazgo, sino eran hombres con carácter, hombres con... No, sí, hombres- sí. Pues de ahí surgieron Eliseo Palma, Jorge, ¿cómo? Jorge García y Harold Espinosa, ¿quién más? Joaquín Estrada, Saúl Olvera también, y otros que fueron dándole más y más relieve al trabajo, ¿sí? Su mayor experiencia, su mayor satisfacción en ese lapso de superintendente. Pues yo pienso que para mí lo máximo fue cuando salí, porque no era exactamente lo que yo quería hacer. Para mí, desde que yo le dije a Dios, me llenas y te dedico toda mi vida para servirte, siempre la visión mía fue el pastorado. Y eso lo corroboró Dios porque me ha dado fruto en el tiempo de nuestro ministerio. Yo tengo 61 pastores que salieron de nuestros genes ministeriales, ¿sí? Tengo en Estados Unidos también. Pastores. Sí, Entonces usted sale en 1976, sí, deja de ser superintendente sí. y como dice, en su corazón está el llamado pastoral, Plantar una iglesia. el trabajo pastoral. Y usted Plantar una sale iglesia, sí. ahora a plantar una iglesia. Donde no hubiera toma una nada. iglesia. Donde no hubiera nada. ¿Y cómo surgió el llegar a plantar esa iglesia en algún lugar, concretamente San Luis? Es que yo me fui a Saltillo porque Saltillo era la ciudad de mi visión. Me acompañó en ese viaje el hermano Severiano Hernández, el hermano Choforito se llamaba, Choforito, y Juan Gamero también me acompañó, y otro más que no recuerdo, pero fuimos, no conseguí la casa de Saltillo. a Saltillo, pero estuvimos ahí 2-3 días y no conseguimos nada. Y ya de regreso, pasando por aquí, por San Luis, que era una ciudad todavía chica en comparación con el tiempo presente, Con lo que es hoy, de un día para otro yo tenía la casa ya encontrada. sin buscarle tanto. No, luego. La enganché porque fue un traspaso. Y ahí comencé los cultos en la casa, nada más con mis hijos. Y comencé a evangelizar y a evangelizar y a evangelizar. Y Dios prosperó el trabajo. Porque después de 1 año y 3 meses de haber llegado, ya habíamos comprado el primer terreno para el templo, 10 por 25. Y estábamos poniendo la primera piedra para el templo el día 9 de enero de 1977. Era 1 año y días y meses. Dios nos respaldó. Ahora, hay cosas que Dios ha hecho que son, la verdad, para mí fuera de serie. Porque llegó un hermano a visitarme, Fort Wilson, y ¿a dónde va? Le dijo, voy a Charles Lac, en Estados Unidos. ¿Vamos? Vamos, le dije, pues yo tenía muy poquita gente, como unos 20 personas. Y me fui. Era una convención de hombres de negocios del Evangelio completo. En Estados Unidos. En Charles Lac, o sea, el lago de Carlos, en un centro de convenciones. Y estando yo allí, pues ahora sí que es malo, como lo digo, pero como mosca en leche, puro gringo. Y cuando llegué en la segunda sesión
del primer día, fueron 3. Cuando llegué en la segunda sesión por la tarde, un hombre que estaba enseñando la palabra vio que llegué y me senté y se dirigió y me señaló con el dedo y me dijo: te conozco, yo he visto tus lágrimas y ese lugar donde tú estás va a ser un campo de misiones. Y siguió predicando. Yo me quedé sorprendido porque ya teníamos los muros, pero nos faltaba la losa del techo del templo. La losa del templo. Y a unos minutos de que el hermano expresó lo que ya dije, vino una señora y me dio un billete. Y le pregunté al americano, que era mi amigo: ¿y esto para qué? Dice que es para el techo, porque yo había dicho que estaba haciendo un templo. Y al rato vino otro, y luego otro, y luego otra viejita, hasta que se hizo un grupito. Y le dije, cosa chusca, le dije al hermano Wilson: dígales que se formen, que no se me amontonen. Se van a dar, pero en orden, ¿no? No, y luego otro me dijo que si se podía que fueran cheques, sí, nomás que no sean de hule, le dije. Allí me dieron todo el dinero que yo necesitaba para techar el templo, todo. Dios Confirmando su fielmente, sí, sin haber pedido nada. Ya regresé, se techó el templo, y ahí fue donde las juntas generales que en aquel tiempo se hacían, unas 3 veces tuvimos junta general allí, en ese templo, teniendo la parte de arriba como el comedor. Y ya de ahí comenzamos. Ya tenemos en la actualidad 6 iglesias en la ciudad. Aquí en la ciudad, sí. Algunas, Betel 1, Betel 2, Sausalito, Beanaya, Prados, San Vicente. Las 5 son templos, y las otras pagamos renta, pero son 7. ¿Pero han crecido también fuera de la ciudad de San Luis? No, adentro de la ciudad de San Luis. Esos son 7 ahora dentro de la ciudad. Sí, yo he sido inquieto, y en Oaxaca también empezamos a trabajar, y allí murió el pastor que fundó la primera iglesia, pero la iglesia que no tenía con quién acudir, acudieron conmigo y me dijeron que si yo quería darles la cobertura, y les dije que sí. Les puse condiciones que aceptaron, y me llevé a un hijo que engendré aquí. Por cierto, es un detalle: ese muchacho llegó a visitar el culto, y el primer día que llegó, ese día Dios lo salvó. Y después de eso me dijo: yo quiero ser como usted. Lo mandé 1 año a estudiar, y después a ese lo puse como pastor allá en Oaxaca, en la iglesia Montesión. Ahorita tenemos en Oaxaca como obreros a Juan Antonio Hernández, que es el titular, a Claudia Elena, su esposa, a Josué Benjamín Miranda Muñoz, es guatemalteco, Adriana Erika Cruz Bello, Margarita Ventura Marcial, Alberto Hernández Ricardes, Uciel Rodríguez, Teresa Velasco, Juan Antonio Hernández de Lira, Montserrat Acevedo, Porfirio Javier Antonio Cruz, Abundio y Alejandra Ruiz, Ignacio y María García, Luciano e Irma Hernández, Pantaleón y Bernarda García, Cosme y Elvira Ruiz, Miguel Ángel y Carolina Casaos, Jaime y Delfina Casaos, Uriel y Laura Ignacio, Adrián y Mariana Fabián, Ruth y Roberto Pereda, y una hermana de nombre Julia. Estas misiones que tienen templo están, la de Montesión tiene 2 templos también, y Chepejinio, que se llama también Montesión. Tenemos en Santa Rosa los templos, Sí. en la población de Coatecas, en la Juan La Chilaga, La Chigaya, en Jococotlán, en Cruz Blanca, en San Antonio de Nacal, en Reyes Mantecón, y en Resurrección y Vida, bueno, es el Trapiche, en el Rosito y la Chopa, que es en la sierra. Esas son las misiones que tenemos allá. Vamos, que son, si no me equivoqué, son como 21 o 22.
Son 22. 22. Y tenemos otra iglesia con casa alquilada también, sin templo, en Querétaro. Ya tenemos un grupo de más o menos... En la ciudad de Querétaro. En la ciudad de Querétaro, sí. Más o menos unas 80 personas. Y tenemos en Monterrey, Nuevo León, también tenemos ya el terreno comprado, el primer templo ya está hecho, y el obrero ahí se llama Víctor Morales. El de Querétaro se llama Edgar Hernández, que es hermano del que está en Oaxaca. Y tenemos entonces otra iglesia en Ébano. El pastor se llama Samuel Martínez. Y tenemos otra en un lugar que se llama Las Palmas. El pastor se llama Isidro Suárez. Y otra que está en Ciudad Valles, el pastor se llama Álvaro Zamora. Y aquí tenemos en una colonia que está saliendo de Roma Río Verde, se llama la Ciudad Centenario, parece. Ahí está el obrero, se llama Daniel Ojeda. Y en la colonia Cactus, sin templo, ahí pagamos renta, está el hermano Juan Carlos Chevaile. Entonces, en una bodega grande donde también es pastor uno de mis hijos, Rogelio Jaramillo, Díaz Jaramillo, ese se llama Semilla de Vida. Entonces, tenemos en la colonia Beanaya, ahí se llama Betania, ahí es pastora una de mis hijas. ¿Sí? Entonces, en Prados de San Vicente tenemos a dos pastores que hacen culto en la mañana uno y otro en la tarde. Uno se llama Pedro Torres y el otro se llama Elías, no me acuerdo del otro apellido. Así es, son... Entonces sí rebasamos las 30 iglesias. Sí. Entonces se confirma el llamado pastoral y la pasión pastoral. Claro, sí. Entonces ese periodo de 5 años, de 1971 a 1976, que es un trabajo que por encomienda usted lleva y que desarrolla para la organización, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo comencé aquí en el 76 y entregué en el 2001 aquí la iglesia local, a donde es pastor Paco, mi hijo, Francisco Díaz Jaramillo. Pero usted sigue vigente hasta el día de hoy. No, yo estoy como pastor general, vamos a decir. De todas las naciones. Sí, como pastor de la Junta. ¿Y sigue usted compartiendo en iglesias de organización? No, sí, yo predico. Ahora mismo dice que va a viajar a Hidalgo en la semana. Si Dios da licencia. Va a estar compartiendo, va a ir a la Bella Airosa, a Pachuca. Tengo una iglesia que no está reconocida dentro de la Junta porque la pastorea un muchacho que trabaja con Alcance Victoria, pero él dice, el hermano es mi pastor, él tiene un centro de rehabilitación y la iglesia es una iglesia con una unción que casi no encuentro otra, especial. Ese muchacho era reo en la penitenciaría, yo no sé cuántas veces entró y salió, a los 20 años ya había matado uno y se había robado una camioneta. Y un día que yo iba a visitar a su mamá, la hermana Jacinta Cuevas, me encontró atravesando las vías del ferrocarril y me gritó, ¡pastor! Y volteé, él se llama Raúl Álvarez. Sí. ¿Qué andas haciendo? Ore por mí. Le dije, no, yo no oro por ti. Pastor, ore por mí. No oro por ti, le dije, porque tú nada más juegas. En la cárcel hemos orado por ti y aquí afuera y tú sigues igual, no te compones. Pastor, pero con angustia, dijo, ore por mí. Y Dios me habló. Dios ha hablado, aunque a muchos les puede parecer fantasía. Dios me ha hablado, pero al estilo de antes. Y me dijo, ora por él. Entonces ya, no tuve otra. Ven para acá. Has que orar por él. Ven para acá. Y cuando vino, nada más dije, Dios, fuera con esta maldición que pesa sobre este muchacho. Confieso victoria sobre su vida en el nombre de Jesús. Fue toda la oración. Porque yo soy de los que pienso que una oración larga no garantiza tanto como una oración de fe.
Y en ese momento el muchacho fue transformado. Hoy Dios lo ha bendecido con el centro de rehabilitación, con la iglesia donde él paga renta, es el sindicato de los electricistas, pero tiene mucha bendición. Cuando se iba a casar con una muchacha que estudió en Río Grande, Texas, vino y me dijo, hermano, ya lo había bautizado, me quiero casar. Me la presentó, se llama Benicia. Y le dije, bueno, vayan a ver a tu papá. El padre de la muchacha era anciano gobernante de una iglesia presbiteriana. Ve y dile que se quieren casar. Pero cuando el papá de la muchacha lo vio tatuado, pues ese era un reo feo. Le dijo, con este no. Papá, ya el hermano Díaz lo bautizó, él nos mandó. Con este no, dijo. Volvieron conmigo. Yo he sido pesadito. Y me dijeron, hermano, no quiere. Mi papá dice que con este no, porque está todo tatuado y está feo. Y le dije, Benicia, vuelve con tu papá. Él me conoce. Vuelve y dile, el hermano Díaz nos dijo que tú eres la autoridad y que tendríamos que venir contigo otra vez. Pero que en caso de que tú digas que no, él dice que sí. Que sí los casa. Entonces fue cuando el papá les dijo, bueno, entonces sí. Y ya, ellos tienen un ministerio muy hermoso, muy bonito, los dos, Benicia y Raúl Álvarez, 2 hijos, una pareja, y son preciosos. Él toca la guitarra preciosísimo. Fruto de su ministerio pastoral. Sí, Señor. Dios ha sido bueno con usted. Él dice allá en Aguascalientes, yo trabajo para Alcance Victoria, pero mi pastor es el hermano Díaz. Así es. Si me permites, ¿no? Estamos a las puertas, vamos en 2020, ¿no? Sí. Y estamos, si decimos a las puertas, de lo que va a ser el centenario de la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, ¿no? Sí. Y si dijimos 2 años, hablamos de 365 por 2, estamos hablando de 700, ¿qué? 720, 7 tantos días, ¿no? Y lo que nos falta de aquí a junio, estamos hablando que estamos a menos de 1000 días, ¿no? De 800, sí. Un promedio de 800 días. Pero se pasan rápido. Pero se van rápido. Creo que parece que está muy lejos el centenario. No. Pero sería un regalo especial de parte de Dios. Usted en unas asambleas anteriores dice, yo ya me quiero ir con mi Señor. Y lo sigo diciendo. Y la esposa dice, no, todavía. No. Y usted dijo en Guadalajara, dice, creo que le hace más caso a mi señora que a mí. Pero estamos a menos de 1000 días del centenario. Hay un detalle chusco. A lo mejor ni convendría que lo dijera, pero siempre he sido duro con todos. Conmigo mismo. Yo soy exigente conmigo mismo. Mis deudas, mis citas con reloj y todos los compromisos. Y a mis hijos les he apretado también igual. Y un día estábamos en la mesa platicando con Paco, mi hijo, sí. Y le dije, ¿sabes qué? A Dios se le perdió la agenda porque ya no se da cuenta que ya me toca, ya son 87 años. Y él dijo, no se le perdió la agenda. Lo que pasa es que los ángeles ya se dieron cuenta que te toca y la escondieron porque dijeron, si viene, a ver cómo nos va. Bueno, que la sigan escondiendo los ángeles, ¿no? Porque sería para la iglesia de Cipar, imagínense que su primer superintendente estuviera en el centenario, que esté en el centenario. Ojalá que no. Ojalá que no. Saben que yo he sido de experiencias muy singulares. Es mucho para platicarlo. Pero aquí a unas 8 casas de distancia vivía un matrimonio con 2 hijos, miembros de la iglesia. Y una tarde, como a estas horas más o menos, sonó el teléfono y uno de los 2 hijos me habló y dijo, hermano, venga, por favor. Pero angustiado. Sí. ¿Qué te pasa? Se oye muy, muy raro. Hermano, es que estamos adentro de un closet, mi mamá y yo. ¿Pero por qué? Dice que afuera están 2 comandos de soldados, hermano, y quieren entrar porque dicen que aquí en la casa
hay acopio de armas y secuestro. Ah, no, ahorita voy, le dije. Y me salí, le dije a mi esposa, ahorita vengo. Me fui y llegué, pues, caminando aquí, ahí cerca, como a 8 casas. Y llegué y sí estaban 2 comandos de soldados con armas largas, cuernos de chivo. listos para entrar. Sí, pero no podía porque estaba cerrado. Entonces yo llegué y me asomé por una rendija de la cochera. Y uno de los soldados, todos encapuchados, me dijo, ¿qué busca? Le dije, no busco nada. Entonces vámonos. ¿Por qué? Vámonos, le dije, no me voy. Esta gente me toca a mí protegerla. Es gente mía. Yo soy ministro, así que no me voy. Y se acercó otro también, Otro militar encapuchado. igual de feo. Y le dijo, ¿qué pasó? Dice que no se va. Y vino conmigo, pero con el arma aquí. Dijo que no se va, le dije, no me voy. Si lo dije a él y te lo digo a ti tampoco, no me voy. Y háganle como quieran, no me voy. Yo tengo que ver qué cosa pasa con esta gente. Y lo vio. ¿Cómo ves? Bueno, hágase un poquito para allá. Pero no me moví. Y al rato, el que era entonces el jefe de los soldados aquí, era cristiano, Sí. o es cristiano, el hermano Gutiérrez. Llegó Paco, mi hijo, con algunas familias, porque se corrió la voz pronto. Dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, ya se fueron, pero ya la muchacha salió con los hijos. Háblale al hermano Gutiérrez. Y le habló y le dijo, mire hermano, pasó esto, mi papá está en esta situación. Dijo, dile que me perdone, está equivocado el domicilio. Buscaban otro domicilio. Y al otro día vino el otro de mis hijos, Rogelio. Me dijo, mira papá, supe esto. Dije, sí, así fue. No andes haciendo eso, dijo. En una de esas te descerrajan un tiro. Pues como no tengo, le dije yo. No hice todo. Y si yo muero, es en el cumplimiento de mi trabajo. Tengo que ver por la gente a cualquier precio. Es un detalle para mí bonito. Muy apreciado. Qué bueno. 3 etapas en la vida. Pastor, superintendente, ahora un pastor, diríamos emérito, Y de pastores. reconocido, y de pastores, con un fuerte liderazgo en esta zona y en nuestra asociación. Vivió seguramente el 50 aniversario, bodas de oro. Sí, 72. Vivió las bodas del 75. No fui. No fue, pero seguramente fue parte de esa semblanza. Sí. ¿Cómo ve ahora el centenario? Bueno, ya saben que yo no tuesto la píldora. Se me hace como que las bases no están muy sólidas, la verdad. Hay detalles que los veo de lejos y los comento, no los critico propiamente, pero los comento. No estamos en un tiempo de crecimiento espiritual. Numérico tal vez sí, pero espiritual no, porque ni tenemos tampoco un liderazgo fuerte. Gente con mucha autoridad no la tenemos. Gente que pueda plantarse y sentar bases sobre algo con el respaldo de un cúmulo de iglesias que levantó, de que sus hijos son pastores también. No, casi no hay. Son algunos contados. Entre ellos puedo destacar a Josué Pérez Pardo, tal vez a Pedro, su hermano, no lo conozco bien, pero tal vez, y alguno que otro, pero son pocos en realidad para el tamaño que Dios le ha dado numéricamente hablando al movimiento. Sí nos falta calidad ministerial, sí nos falta gente con autoridad, gente que pueda plantarse y decir esto es así porque yo lo he vivido, yo lo he trabajado y Dios me ha respaldado. Hay poco. Viendo esa perspectiva, ¿cuáles serían, qué le podemos decir? ¿Cuáles serían los retos de ICIPAR? Los retos de la iglesia, ya no tanto para celebrar un centenario, Sino posteriores a eso. sino para trascender. ¿Cuáles? Si los enumeráramos. Bueno, yo no podría decirles algo que naciera de mí. Más bien les mencionaría lo que pasa
en el decurso de la historia bíblica. Ujú. Las generaciones y épocas se han ido dando desde el Antiguo Testamento y terminan cuando Dios truena en contra de los pastores, de los profetas, de los sacerdotes, en el libro del profeta Sofonías y de Zacarías, Sí. y en Malaquías truena Dios y calla 400 años. Sí. Es en ese intervalo cuando aparecen los libros apócrifos. Pero viene Cristo, que es el cumplimiento de la ley. Y apenas predicaba yo ayer y les decía que Babel, que significa confusión, llegó porque la degeneración, la corrupción moral y la desobediencia en su expresión plena se estaba dando después de que Abraham había libertado a su sobrino, a Lot, con los de Sodoma y de Gomorra, y llovió fuego del cielo como juicio de Dios. Sí. Ahora, ayer yo predicaba con respecto al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, a donde también aparece Babel, porque estaban confusos, Sí. estaban confundidos. ¿Qué quiere decir esto? Había lenguas extrañas. Y yo les decía ayer, el fuego de Dios puede descender para unción de aquellos a quienes Él llamó, pero puede descender para juicio de los que no han hecho las cosas bien. Ahí está el caso de los hijos de Aarón. Los consumió fuego. Ahí está el caso de Coré, Datán y Abiram, y también los hijos de Elí y Sodoma y Gomorra. Fuego. Y finalmente el fuego es castigo eterno para los incrédulos. Pero allí, Purificador también. allí en Hechos 2, allí se habla del fuego que denunciaba la presencia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se hace conocer a través del fuego, a través del viento también. Sí. Entonces, ayer yo marcaba eso. Entonces nosotros estamos urgidos de un derramamiento del Espíritu Santo. Las asambleas y las convenciones no tienen esos registros. La iglesia de Pachuca en el tiempo de Andresito, casi todas las noches había bautizo con el Espíritu Santo, pero no había mucha presunción en cuanto a la vestimenta. Sí. Y ahora estamos al revés. Ahora vestimos bien, tenemos buenas casas, tenemos buenos carros, pero pocas veces se da la llenura del Espíritu Santo. Eso nos está urgiendo a todos los pastores. A todos los pastores. Se espera, se desea, y es una necesidad que cuando estamos predicando, de momento la lengua se nos va por otro lado porque estamos hablando en lengua desconocida mientras estamos predicando. Yo hago mis oraciones aquí con mi esposa todos los días y con frecuencia hablamos en lenguas. Ahora, yo no pienso ni enseño que las lenguas ya son la evidencia de la santidad, no. Pero si son del Espíritu Santo, sí son un estímulo muy hermoso, y eso es una necesidad tremenda para ministros y feligreses. Entonces, sí es considerado que en esta época es prioridad, es necesidad, es urgente volver al pentecostalismo, o volver al mover de Dios, a Hechos 2, y en vez de tener confusión tengamos unción. Por supuesto, Pedro recibió, y al ratito ya estaba levantando al cojo que estaba pidiendo limosna. Sí, la manifestación del Espíritu Santo como un respaldo de su obra, ¿no? Pero también el Espíritu Santo es su presencia en nosotros como creyentes. Sí. Nos lleva a madurar un carácter cristiano, ¿no? Nos da autoridad. Y nos da autoridad. Sí. Carácter cristiano, autoridad. Sí. Y yo me atrevería a agregarle dominio propio, ¿no? También. Dominio propio. También. El dominio propio que nos va a ayudar. Sí, porque hay quienes tienen demonio propio. Bueno, eso ya no hablamos de esos demonios, ¿no? Pero yo creo que también junto con ello el carácter, el dominio propio, la visión.
Oh, es obvio. O sea, la visión, porque sin la visión, si hoy estamos pereciendo o careciendo de rumbo, de dirección, es precisamente eso, ¿no? La falta de sometimiento a Dios. Hay un texto en la Biblia que a mí me pega, me impacta, si quiere me hace cambiar de posición. Cuando la Escritura dice que este pueblo escuchó las palabras del libro de la ley, que cuando fueron conmovidos, dice que primero se conmovieron, rasgaron sus vestidos, lloraron, se humillaron y hubo un cambio profundo, un cambio radical para el bien de una nación. Nada más que temporal. Exacto. Porque dije, hubo periodos, hubo épocas, y la gente recibía y al ratito estaba igual que antes. Se volvía. Cuando Salomón inauguró el templo, era una cosa maravillosa. Que no podían ni entrar al templo. Súper maravillosa, no, ni siquiera de rodillas, estaban tirados en el suelo. Postrados. Y hubo fuego que descendió del cielo. Era una cosa maravillosísima. Pero a medio camino, él torció el rumbo. Sí. Porque la sexualidad lo perdió, el dinero lo perdió, el atractivo personal, todo eso, que son cosas que tenemos que guardar. El carácter cristiano. Sí. Lo que decíamos, ¿no? A veces las bendiciones de Dios, si no tenemos el dominio, una bendición la tornamos ¿En maldición? en maldición. Maldición, sí. Pues ojalá y el Señor nos permita, ¿no? Ver eso y formar la siguiente generación que vendrá después de los 100 años y continúe con esta obra, ¿no? Ojalá que ya, no esperemos 100 años. Ojalá que ya. Como un apóstol, como un pastor, como un maestro, como un padre de familia, como un fundador de una iglesia, como un superintendente que fue de nuestra asociación, ¿qué le aconsejaría o qué recomendaría que los nuevos ministros o los ministros actuales tengamos que asumir algo? Es muy claro. Humillaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando sea tiempo. Cuando Él habla de exaltar, es obvio que nos va a dar inspiración para predicar mensajes ungidos. Es obvio que nos va a dar autoridad para que la gente nos respete de parte de Dios. Es obvio que nos va a dar fruto también con nuestros propios hijos. Sí. Porque hay pastores que no tienen hijos, pero ninguno quiere ser pastor, ninguno quiere ser ministro. Algo hay por allí que no funciona. Pero, ya repito, humillaos. Si nos bajamos, el Señor nos levanta. Y al que se exalte, yo lo humillo. ¿Verdad? Entonces es muy clara la Biblia en ese aspecto. Cuando la bendición de Dios llega, no hay problema grande que no sea solucionado. Y sin Dios, los problemas chicos se hacen grandes. Sí. Bueno, nos gustaría, no sé si me lo permitas, nos gustaría que usted le enviara una palabra a esos niños, a esos adolescentes, a esos jóvenes que entre semana, pero en especial el día domingo, se reúnen en las iglesias de nuestra organización, en las ciudades, en el campo, en ciudades que tienen templos pues, con las mayores comodidades, como también en las ciudades templos que están en un proceso de construcción. Usted que sabe lo que es construir desde la nada, unas instalaciones. Tenemos membresías en todos, ¿cómo podemos decir? En todos los niveles, ¿no? De gente que tiene templos consolidados, a gente que está construyendo apenas las instalaciones. Lo dije, en ciudades, en comunidades, en pueblos, en todo eso, pero que es la iglesia del Señor. Alguien decía el futuro, no, es el presente, ¿no? Esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes, esos hombres, esas mujeres, esos ancianos. La Biblia dice que los ancianos tienen mucho que enseñarnos, mucho que ilustrarnos, no solo de palabras, sino de hechos, Y en verdad.
y en verdad. Entonces, quizás esta tarde quedamos un poquito en deuda, pero a mí me gustaría que les des una palabra para ellos, ¿no? A toda esa iglesia que está en nuestras comunidades y que se reúne. ¿Qué les dice usted a ellos? Bueno, les diría que a los niños tienen que aprender a vivir como niños. A los jóvenes tienen que aprender a vivir como jóvenes. Y a los viejos tenemos que aprender a vivir como viejos. ¿Por qué? Las condiciones van cambiando, las capacidades van mermando y los retos van aumentando. Hubo un día cuando un presidente de Estados Unidos le dijo al señor Adolfo López Mateos: señor presidente, tengo preocupación. ¿Qué juventud le vamos a heredar a nuestra nación? Y López Mateos le contestó y dijo: yo pienso, ¿qué nación le vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Por qué? Los teatros, los estadios de fútbol, las pistas de atletismo, los autódromos y todos los centros de espectáculos están colmados, y nuestros hijos deben entender que las promesas de Dios no son para los viejos necesariamente, sino para los niños, para los jóvenes. Un caso, el de José. ¿Cómo empezó? Humillado, al extremo, pero él soportó y Dios lo mandó a la cumbre. Sí. El caso de Daniel es otro caso. ¿Qué cambios consustanciales y sustanciales vivió, experimentó y sufrió? Pero Dios lo mandó a la cumbre también. Entonces, se supone que José nunca pensaba, aunque Dios le había dado un sueño, pero nunca pensaba que llegaría a ser lo que fue. Ahora, me parece también muy oportuno esto, que los padres tenemos que ver mucho con los hijos. ¿Por qué? Porque Dios trabaja por equipo. Dios trabaja por equipo. El caso de Moisés, pues es una figura relevante, el gran hombre de Dios. Y de Aarón y de María, profetiza. Sí. Pero no tenemos que perder de vista a Amram y a Jocabed. Sí, la madre de Moisés, Jocabed, ¿verdad? Sí. No podemos perderlos de vista. ¿Por qué? Porque Moisés era un chiquitito y tuvo la misma sentencia de muerte que tuvo Cristo cuando nació. Sí. A diferencia de que era un faraón y ahora era un Herodes. Pero allí interviene María, siendo una niña al pendiente, corre y le dice a la princesa: puedo conseguirle una nodriza. Los niños pueden ser usados de parte de Dios. Corrió y trajo a su madre, y su madre se sacrificó para estar no un mes, ni 2, ni un año. Ella le dio a Moisés toda la enseñanza que necesitaría conocer en el contexto de su raza, como judío. Sí. Pero María, como niña, cooperó. Jocabed, como la llamada nodriza, cooperó. Y Amram también cooperó porque él estaba solo, en cierto sentido solo, por lo menos de día estaba solo. Sin embargo, al correr de los años, 40 años, Sí. Moisés es proyectado, aquel niño. Eso tiene que enseñarle a los chiquitos que Dios tiene puestos sus ojos en los niños. Él dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a nosotros nos dice que si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Muy claro. Los niños son la parte completa de la vida que Dios quiere usar. Punto. Bien. Algunas palabras para nuestros oyentes, para nuestros jóvenes pastores, para la iglesia
de manera general, algún punto que se nos escape del temario, alguna palabra de exhortación, alguna exigencia para nosotros los líderes que hoy representamos a la iglesia. Quizás estemos fallando, quizás no estemos asumiendo nuestro papel como tal, alguna palabra como nuestro pastor, como nuestro apóstol, como uno de los pilares e íconos que dijimos en un principio, es Francisco Díaz Villagrán. Bueno, terminaría diciéndoles esto. Para mí, servir a Dios es una pasión. Ha habido ocasiones en que no me cabe la emoción de pensar que Dios me haya permitido cumplir 60 años de trabajo y ver los frutos que Él ha producido para su gloria. Es una emoción indescriptible. No tengo ninguna otra aspiración, nada más que terminar mi carrera, como dijo Pablo, y recibir. Ahora, yo no espero recibir lo que merezco, espero recibir lo que Dios me prometió. Así que ánimo para todos mis hermanos, pastores, jóvenes y ya grandes. Dios puede usar a gente con edad, porque desde luego, si dije que el joven es una vida completa, finalmente un viejo también arrastra una experiencia que coopera mucho para poder decirles a los jóvenes: esto es así porque lo he vivido, lo he experimentado, y animarlos, porque a los jóvenes tenemos que animarlos, no tanto criticarlos, no tanto regañarlos. Yo sí regaño, pero también hace poquito me pasó un detalle, y eso se lo van a llevar. Un muchacho drogadicto, lo expulsaron de Estados Unidos, estuvo 4 años preso y vino para acá, y lo llevé con este otro que conquisté para Dios, que está en Aguascalientes, pero regresó y como que quería otra vez titubear. Lo llamé y lo regañé, sí. Y le dije: tú no puedes jugar con lo que Dios te dio. Si quieres jugar, vomítate y trágate tu vómito, así dice Pedro. Revuélcate en el estiércol, hazlo, de una vez entrégate al diablo. Pero si tú quieres disfrutar de las bondades de Dios, entonces te alineas. Sí. Le hablé fuerte. ¿Oíste? Dijo: sí. Ven para acá, porque hay que dar la correa, pero también suavizar las heridas. Lo abracé, oré por él, lo puse en las manos de Dios, y al otro día vino y estuvo aquí conmigo en la casa, y yo dije: ya me quiero ir, y él dijo: no, usted no se puede ir porque todavía nos hace mucha falta. Muchas gracias, pastor. Con mucho gusto. Y pues creo que con esa frase nos quedamos. A los 87 años, sí. Todavía usted, como amigo, pastor, nuestro maestro Francisco Díaz Villagrán, nos hace falta. Nada más de que te equivocaste. Yo soy siervo de siervos. Ah, ya. Le robaría 2 minutos, si me lo permite. Claro, claro. Y yo sé que nos van a escuchar mujeres, nos van a escuchar esposas de pastores, sí. Nos van a escuchar pastoras, sí. Mujeres que están en el segundo liderazgo, sí. Jovencitas, y nos van a escuchar niñas. Y no me quiero ir esta tarde y que luego me vayan a querer hasta linchar, ¿no? Platíquenos algo así. Usted, hemos hablado de su ministerio, de su trabajo, pero yo creo que usted tiene una gran esposa, una gran mujer. Les dije hace un rato, Wayne Myers es amigo mío desde hace 52 años, y un día me dijo: hermanito, Dios se fue grande contigo con esa mujer que te dio. Yo le dije: con usted no hizo tan malos guisos, porque Marta también es una gran mujer. Mi esposa es para mí algo sagrado. Nunca ha repelado por nada, sí. Y siempre ha sido una mujer leal. Pero eso a mí me ha comprometido. Esto no estaba dentro del programa, pero ahí les va. Hace años que yo visité a una mujer que su esposo era
obrero no de tiempo completo, pero era obrero. Sí. Y estaba con los hijos ahí adentro. Vino, me recibió y platicamos un poquito. Yo llevaba mi carro y de momento dijo, hermano Díaz, ¿podríamos salir a dar una vuelta en su carro? Le dije, no, yo no voy solo contigo, tu marido no está, yo no voy contigo. Es una buena forma de frenar, porque hay personas que Dios quiere usar, pero hay otras que también el diablo quiere usar. Yo llevé un carro a una agencia para que le hicieran un trabajito de hojalatería y me tocó ver a la secretaria, hablar con ella, platicar mientras mi carro salía. Y cuando salí, la muchacha, pues cuarentona, y de eso hace como unos 2 años, más o menos, me dijo, oiga, me gusta mucho cómo platica. El sábado yo salgo a las 3 de la tarde. Entonces, véngase, se trae el carro y salimos por ahí a tomar un café. Aquí le doy mi número telefónico del celular y mi nombre. Y que me asalta el diablo. En el camino, el diablo me dijo, no está fea, está joven, y te está diciendo que salgan a tomar un café en la tarde del sábado cuando ya no va a volver a trabajo. Pero, muchachos, me acordé de José. Y me acordé cuando José dijo delante de la mujer de Potifar, lejos sea de mí que yo peque contra Dios. Que fueron las mismas palabras que dijo David cuando estaba teniendo a su alcance matar a Saúl. Lejos sea de mí que levante mi mano contra el ungido de Dios. ¿Qué pasó? Que Dios trató conmigo. Llegando aquí a la casa, le dije a mi esposa, hija, pasó esto. Aquí está el papelito, delante de ti lo rompo, yo no quiero saber nada de nada. Tú eres mi mujer hasta que yo me muera. Es un consejo que le doy a los pastores y a las esposas de pastores, pero que procuren alternar con su marido de tal manera que se lo ganen también, que no sean rencillosas, que no sean peleoneras, que no exijan mucho más de lo que el marido les puede dar, que no sean celosas, porque los celos acusan desconfianza, y una mujer que desconfía de su marido es una mala pareja. Entonces, a las mujeres que son una bendición de parte de Dios, que el diablo no tuerza el rumbo y las haga una maldición. A todas las mujeres de pastores les diría eso. Yo creo que juegan un papel importante. Mucho, muy importante. Sí, mucho, muy importante. Como madres, como esposas, sí, como hijas. Sí, mis 8 hijos a su madre casi la adoran. Todos la quieren mucho. Qué bueno, sí. Sí, pues al final la plataforma de la familia y el sostén de ella es el ejemplo, los principios, los valores emanados de la palabra de Dios son los que forman y forjan el carácter de una familia. Y máxime cuando se trata de predicar la palabra de Dios, esa palabra es la que nos debe marcar el rumbo y la dirección y el carácter para ser frontales en cuanto a nuestro servicio al Señor. Y pues gracias al público, gracias a la congregación, gracias a las iglesias y a los distintos pastores que pueden estar mirando esta entrevista, y creo que ha sido un placer estar en esta casa con el pastor y apóstol Francisco Díaz Villagrán, y será de muchísima bendición estarles transmitiendo a través de los siguientes momentos, siguientes días, con vísperas a acercarnos a lo que será nuestra fiesta del centenario. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, pastor. Al contrario, les agradezco mucho. Gracias, muchas gracias. Gratos con usted. Y qué bueno que pudimos platicar con usted. Ha sido un gusto Gracias. para mí. Y saluden a todos los hermanos que están en Pachuca, que me conocen, y a los que no también. Okay. Muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Claro que sí. Gracias, pastor.